Aquí ya no vives, mamá. Es lo mejor para todos. Esas palabras salieron de la boca de mi propia hija, mientras yo estaba parada en el escalón de En mi casa, con las bolsas del mandado en la mano y la vejiga a punto de reventar. La llave que había usado durante 45 años ya no servía. Me habían cambiado la cerradura como si yo fuera una inquilina morosa, como si esas paredes no las hubiera levantado yo con mis propias manos junto a mi difunto esposo. Me llamo Esperanza. Tengo 70 años. Y esa tarde de marzo, mi hija Graciela me dejó en la calle como a un perro viejo, al que ya no quieren alimentar. Pero ella no sabía algo. No sabía que el cerrajero que contrató para cambiar mi cerradura era primo hermano del juez municipal. Y no sabía que ese mismo cerrajero me había visto sentada en la banqueta, llorando de rabia y de vergüenza, y que su conciencia no lo iba a dejar dormir tranquilo. El que mucho abarca, poco aprieta, Graciela. Quisiste quedarte con todo y vas a terminar rogando por las migajas. ¿De qué ciudad me están viendo hoy? Porque esta historia, aunque pasó en un barrio de Guadalajara, podría estar pasando ahora mismo en cualquier colonia de México, en cualquier casa donde haya una madre vieja y unos hijos con las manos largas. Déjenme contarles cómo empezó todo. Esa mañana yo había salido temprano al mercado de San Juan de Dios. Me gusta ir los martes porque la señora Lupita me aparta el cilantro más fresco. Y el carnicero me da el hueso de tuétano sin cobrármelo. No más porque le recuerdo a su mamá. Así somos las viejas del barrio. Nos cuidamos entre nosotras porque ya sabemos que los hijos andan muy ocupados con sus vidas modernas. Caminé despacio porque mis rodillas ya no son las de antes. Cargo una bolsa de mandado de esas de tela, de cuadritos rojos y blancos, la misma que usaba mi madre. No me gustan las de plástico, se rompen y además contaminan. Compré jitomates, cebollas, un cuarto de pollo, tortillas recién hechas y un mango de Manila que se veía bien maduro. Pensaba hacerme un caldito para la comida. Algo ligero porque el doctor me dijo que el colesterol anda alto. Regresé a mi casa caminando por la calle empedrada, donde conozco cada piedra, cada bache, cada grieta de la banqueta. Llevo 45 años caminando esa misma ruta. Cuando llegamos aquí con Aurelio, mi esposo que en paz descanse, esto era puro cerro. No había pavimento, no había alumbrado público, no había nada. Nosotros fuimos de los primeros en construir. Aurelio trabajaba en la fábrica de cemento y yo vendía tamales los fines de semana. Peso sobre peso, ladrillo sobre ladrillo. Fuimos levantando la casa. Primero un cuarto con techo de lámina. Luego el baño, porque yo estaba harta de bañarme con cubetazos en el patio. Después la cocina, que fue mi orgullo, con su estufa de 4 quemadores que todavía funciona. Luego la recámara principal con su closet de madera que Aurelio hizo con sus propias manos, lijando cada tabla hasta que quedó suavecita como la piel de un bebé. La casa fue creciendo como crece un niño. Le pusimos techo de concreto cuando nació Graciela, porque yo no quería que mi hija se mojara con las goteras. Le agregamos el cuarto de atrás cuando llegó mi mamá a vivir con nosotros, enferma de los pulmones. Construimos el patio con su pileta para lavar y su tendedero de alambre, donde todavía seco mi ropa al sol, porque la secadora me parece un gasto innecesario. Cada rincón de esa casa tiene una historia. Las manchas de humedad en la esquina de la sala son de la inundación del 92, cuando el arroyo se desbordó y el agua nos llegó hasta las rodillas. Las marcas en el marco de la puerta de la cocina son las estaturas de Graciela, año con año, desde que medí apenas 1 metro hasta que me rebasó a los 14.
El azulejo amarillo del baño lo escogió Aurelio porque decía que ese color le recordaba al sol de su pueblo, allá en los altos de Jalisco. Cuando Aurelio murió hace 8 años, me quedé sola, pero nunca me sentí desamparada. Tenía mi casa, tenía mi pensión de viudez, que no es mucho, pero me alcanza. Tenía mis plantas, mis gallinas en el patio, mi rutina de ir al mercado y de barrer la banqueta cada mañana. La soledad a mi edad no espanta tanto cuando tienes un lugar propio donde cerrar la puerta y saber que nadie te puede correr. O eso creía yo. Graciela empezó a visitarme más seguido después del funeral de su padre. Al principio me dio gusto. Pensé que le había caído el 20 de que su mamá ya estaba sola, que necesitaba compañía, que había que aprovechar el tiempo antes de que me tocaras a mí. Venía los domingos con sus hijos, Beto y Fernanda, que en ese entonces tenían 12 y 9 años. Yo les hacía de comer, les daba sus domingos, les contaba historias de cuando su mamá era chiquita y se orinaba en la cama hasta los 7 años. Graciela se ponía roja de vergüenza y yo me reía. Eran buenos tiempos. Pero luego empezaron las preguntas. Mamá, ¿y las escrituras de la casa dónde las tienes guardadas? Mamá, ¿ya pensaste qué va a pasar con la propiedad cuando tú ya no estés? Mamá, ¿no crees que sería más fácil si ponemos la casa a mi nombre desde ahorita para evitar problemas de herencia después? Yo le contestaba que no se preocupara, que todo estaba en orden, que el notario ya tenía mi testamento donde le dejaba todo a ella, porque es mi única hija. Pero Graciela no quedaba satisfecha. Insistía, primero con dulzura, luego con un tonito de impaciencia que yo conocía bien porque lo usaba desde niña cuando no le compraba lo que quería. Fue Rogelio, mi yerno, el que tuvo la idea del siglo. O al menos así la presentaron ellos. Mamá Esperanza, dijo una tarde de domingo mientras yo servía el pozole. Graciela y yo hemos estado platicando, y nos preocupa mucho que usted esté aquí solita. Esta casa es muy grande para una persona. Se pueden meter los rateros, le puede pasar algo y nadie se daría cuenta. ¿Por qué no nos venimos a vivir con usted? Así la cuidamos, le hacemos compañía y de paso nos ahorramos la renta del departamento que está carísima. Yo los miré a los dos. Graciela tenía esa cara de niña buena que ponía cuando quería algo. Rogelio sonreía con todos los dientes, como vendedor de coches usados. Algo en mi estómago se torció, una sensación fea, como cuando comes algo echado a perder. Pero pensé que eran ideas mías, que estaba siendo desconfiada, que era mi propia hija y mi propio yerno ofreciéndome cuidado. Además, la verdad sea dicha, la casa sí se sentía muy sola desde que murió Aurelio. El silencio de las noches a veces me pesaba como una cobija mojada. Y los nietos, Beto y Fernanda, eran un escándalo de risas y peleas, pero un escándalo que me hacía sentir viva. Está bien, les dije, pero esta es mi casa. Y aquí mando yo. Si algo no me gusta, me lo dicen de frente y lo platicamos. Claro que sí, mamá Esperanza, dijo Rogelio. Usted es la jefa. Esa fue la primera y última vez que me llamó jefa. Se mudaron un mes después. Al principio todo parecía funcionar. Yo seguía cocinando, aunque Graciela a veces se quejaba de que mis platillos tenían mucha grasa. Seguía regando mis plantas, aunque Rogelio decía que gastaba mucha agua. Seguía viendo mis telenovelas en la tarde, aunque los niños querían usar la televisión para sus videojuegos. Los roces empezaron pequeños, como goteras que uno ignora porque no parece urgente. Mamá, ¿no crees que esas macetas estorban en la entrada?
«Mamá, ese mantel de plástico se ve muy corriente. Mejor lo quitamos». «Suegra, esa estufa vieja gasta mucho gas. Deberíamos comprar una nueva». Yo cedía en cosas chiquitas porque no quería pleitos. A mi edad una ya sabe que no vale la pena pelear por un mantel. Pero las cosas chiquitas se fueron acumulando. Y un día me di cuenta de que mi casa ya no se sentía mía. Primero fue la recámara principal, la que Aurelio y yo compartimos durante 38 años, la que todavía olía a su loción, aunque él ya llevaba 2 años muerto. Graciela entró una mañana y me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos: «Mamá, Rogelio y yo hemos estado pensando. El cuarto de atrás es más tranquilo para ti, más fresco, más silencioso. Nosotros necesitamos más espacio porque Rogelio trabaja desde casa y necesita un escritorio. ¿No te importa cambiarte?» Claro que me importaba. Me importaba un demonio. Pero Graciela ya había empezado a meter sus cosas en mi closet, el closet de nogal que hizo Aurelio, y yo me quedé parada en la puerta de mi propia recámara como visita en mi propia casa. Me mudé al cuarto de atrás, el cuarto húmedo donde antes dormía mi mamá, el cuarto que da al patio y por donde se cuela el frío en invierno. Llevé mi ropa en bolsas de basura porque Graciela necesitaba las maletas para un viaje. Llevé la foto de mi boda, la única que me dejaron quedarme porque el resto se fueron al nuevo librero de la sala. Y llevé el rosario de mi madre, el único objeto que Graciela no codiciaba porque a ella nunca le interesó la fe. Esa primera noche en el cuarto de atrás no pude dormir. El colchón era viejo, con resortes que se me clavaban en la espalda. La ventana no cerraba bien y entraba un aire que me calaba los huesos. Escuchaba a Graciela y Rogelio en mi antigua recámara, riéndose de algo, y el sonido me llegaba como una burla. Me levanté a las 3 de la mañana y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla. Pero cuando llegué, Rogelio estaba ahí en calzones, comiéndose las sobras del mole que yo había preparado para el domingo. «Suegra», me dijo con la boca llena. «¿No puede dormir?» No le contesté. Preparé mi té en silencio y me regresé a mi cuartito. Pero antes de entrar, escuché que Rogelio murmuraba algo. No entendí bien las palabras, pero el tono era de fastidio, de hartura, como quien habla de una cucaracha que no se puede matar. Los meses siguientes fueron una erosión lenta, como esas piedras del río que el agua va desgastando poco a poco hasta que ya no parecen piedras. Graciela empezó a manejar mis finanzas. «Mamá, tú ya no entiendes los bancos modernos, las aplicaciones del celular. Mejor dame tu tarjeta y yo te saco el dinero cuando lo necesites». Yo le di la tarjeta porque era verdad que el cajero automático me confundía y una vez me comió la tarjeta y tuve que ir 3 veces al banco para recuperarla. Luego fue mi pensión. «Hay que cambiar la cuenta, mamá, para que caiga directo y no tengas que ir a cobrar. A tu edad es peligroso andar cargando efectivo». Firmé unos papeles que Graciela me puso enfrente. No los leí bien porque las letras eran muy chiquitas y yo ya no veo de cerca como antes. Confié en mi hija. Confié como confía una madre. Luego fueron las visitas del notario. Un señor calvo y sudoroso que venía a veces cuando yo estaba viendo la novela. Graciela lo atendía en la cocina. Hablaban en voz baja, y cuando yo preguntaba qué pasaba, me decían que eran cosas del trabajo de Rogelio, que yo no entendería. No entendería. Esa frase me la repitieron tantas veces que empecé a creerla. Empecé a pensar que quizás sí estaba vieja, que quizás sí estaba torpe, que quizás sí era una carga para mi hija y debería estarle agradecida de que me aguantara. ¿Alguna vez un hijo les ha dicho
¿Eso es por tu bien mientras les quitaba algo? ¿Alguna vez les han hecho sentir que estorban en su propia casa, que su presencia es un favor que les hacen y no un derecho que se ganaron? Cuéntenme en los comentarios, porque yo sé que no soy la única. Llegó un punto en que yo ya casi no salía de mi cuartito. Comía lo que Graciela me dejaba en un plato, a veces frío, a veces recalentado, a veces porciones tan chiquitas que me quedaba con hambre. No me quejaba porque no quería que pensaran que era una malagradecida. Me bañaba rápido porque Rogelio siempre estaba tocando la puerta diciendo que necesitaba el baño. Veía la televisión con el volumen bajito porque a los niños les molestaba el ruido. Me volví un fantasma en mi propia casa. Pero ese martes de marzo, el martes en que salí al mandado por primera vez en semanas, porque Graciela me había dicho que se me veía muy pálida y que me hacía falta el sol, ese martes mi vida cambió para siempre. Cuando llegué a la casa después del mercado, noté que algo era diferente. La cerradura se veía brillante, nueva. Metí mi llave, la misma llave que había usado durante 45 años, la llave que mi esposo me dio el día que inauguramos la casa, con una fiesta de tacos y cerveza para todos los vecinos. La llave no entraba. La forcé un poco, pensando que quizás estaba atorada. Mis dedos artríticos me dolieron con el esfuerzo. La giré a la derecha, a la izquierda. Nada. La saqué, la miré, la volví a meter. El metal raspaba contra metal con un sonido que no reconocí. Toqué el timbre. Esperé. Nada. Toqué más fuerte. Escuché pasos adentro, voces, la televisión. Graciela abrió la puerta, pero no completamente. Dejó solo una rendija por donde asomó la mitad de su cara. «Mamá», dijo, y su tono fue como un balde de agua fría en pleno invierno. «Hija, no puedo abrir. Mi llave no funciona». «Sí, mamá». Cambiamos la cerradura. Me quedé callada. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar las palabras. Cambiamos la cerradura. ¿Por qué cambiarían la cerradura sin avisarme? ¿Por qué no me dieron la llave nueva? Entonces Graciela abrió la puerta completamente y se plantó en el umbral con los brazos cruzados. Detrás de ella vi a Rogelio, parado en mi sala, con esa sonrisa de suficiencia que siempre me dio mala espina. «Mamá, ya hablamos de esto. Aquí ya no vives. Te conseguimos un cuarto en la casa de la tía Cuca. Es lo mejor para todos». El mundo se detuvo. El ruido de la calle desapareció. Solo escuchaba el latido de mi corazón en los oídos, un tambor de alarma que me gritaba que esto no podía estar pasando. «¿Cómo que aquí ya no vivo?» «Esta es mi casa, Graciela. Yo la construí». «Era tu casa, mamá. Ya no. ¿No te acuerdas que firmaste la donación hace 6 meses?» Yo nunca firmé ninguna donación. Graciela sacó su celular y me mostró una foto de un documento. Vi mi nombre, mi firma, una fecha, pero yo no reconocí nada. Nunca había visto ese papel. Nunca había puesto mi firma en algo así. «Estás confundida, mamá. Ya estás grande, se te olvidan las cosas. Firmaste aquí, mira, con tu puño y letra». «Esa no es mi firma», dije sintiendo que la voz me temblaba. «Claro que es tu firma. El notario tiene el original». «Todo es legal, mamá. Esta casa ahora es mía». Intenté dar un paso hacia adentro. Rogelio se adelantó y me bloqueó el paso con su cuerpo. Era más alto que yo, más joven, más fuerte. «Suegra», dijo en voz baja para que los vecinos no escucharan. «No haga escándalo. Los vecinos están viendo. Váyase con su hermana, descanse, y luego platicamos con calma».
Yo quiero entrar a mi casa, dije, y mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Ya no es su casa, suegra. Ya es de Graciela, y Graciela no la quiere aquí. Las lágrimas empezaron a caer solas, sin mi permiso. No lloraba de tristeza, lloraba de rabia, de impotencia, de vergüenza, porque yo sabía que los vecinos me estaban viendo desde las ventanas. Doña Carmen, don Refugio, la señora del 47. Todos mirando cómo mi propia hija me corría de mi propia casa. Graciela sacó un sobre manila de detrás de la puerta. Aquí están tus cosas importantes. Tu acta de nacimiento, tu credencial del INSEN, tu fe de bautizo. Lo demás te lo mandamos después a casa de la tía Cuca. Me extendió el sobre como quien le da un hueso a un perro. Yo no lo tomé. Se quedó colgando en el aire entre nosotras. Tómalo, mamá. No tengo todo el día. No me pude mover. Las piernas se me habían convertido en piedra. El frío de la tarde empezaba a entrar por mi blusa delgada. Esa blusa de florecitas que me puse pensando que hacía buen clima. La vejiga me presionaba. Necesitaba ir al baño con una urgencia dolorosa. Mi propio baño estaba a menos de 10 metros, detrás de esa puerta que ya no se abría para mí. Graciela chasqueó la lengua con impaciencia. Dejó caer el sobre a mis pies, sobre el escalón de concreto, y cerró la puerta en mi cara. Escuché el clic de la nueva cerradura. Esa cerradura que yo no conocía, que no me pertenecía, que me dejaba fuera de mi propia vida. Me quedé parada unos segundos, mirando la puerta de madera que yo misma pinté de verde hace 3 años. Luego mis rodillas cedieron y me senté en el escalón. Las bolsas del mandado se voltearon y los jitomates rodaron por el suelo. Uno se reventó contra el cemento, dejando una mancha roja que parecía sangre. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada. El sol se fue escondiendo, las sombras se alargaron, el frío aumentó. Mis piernas se entumecieron, mi espalda dolía por la postura, y la vergüenza, esa vergüenza horrible de que los vecinos me vieran así, tirada como perro en la puerta de mi propia casa. Esa vergüenza me quemaba la cara más que cualquier insulto. Nadie salió a ayudarme. Nadie se acercó. Vi las cortinas moverse en algunas ventanas. Vi siluetas asomarse y luego retroceder. Pero nadie cruzó la calle. Nadie me ofreció un vaso de agua. Nadie me preguntó qué había pasado. Quizás tenían miedo de meterse en problemas. Quizás pensaban que era una pelea de familia y que no les correspondía opinar. O quizás, y esto me dolió más, quizás ya estaban acostumbrados a ver cómo trataban a la vieja y habían decidido mirar para otro lado. Cuando ya no aguanté más, me levanté con dificultad. Las rodillas me crujieron como ramas secas. Dejé los jitomates en el suelo. Dejé el mango podrido. Dejé las tortillas que seguramente ya se habían enfriado. Solo agarré el sobre manila que Graciela había tirado a mis pies. Ese sobre con mi vida reducida a papeles. Y empecé a caminar. No sabía a dónde ir. La casa de mi hermana Cuca quedaba del otro lado de la ciudad, como a 1 hora en camión. Pero primero necesitaba un baño. El cuerpo me urgía, ya no podía aguantarme. Caminé hasta la tienda de don Macario, en la esquina. Entré tambaleándome y le pedí permiso para usar el baño. Don Macario me miró con los ojos muy abiertos, como si vieras ir a un fantasma. Doña Esperanza, ¿qué le pasó? ¿Está bien? No le contesté. Solo señalé hacia el fondo, hacia donde estaba el baño para empleados. Él asintió y me dejó pasar.
Cuando por fin me senté en ese excusado sucio y pequeño que olía a desinfectante barato, cuando por fin pude vaciar la vejiga que me había estado torturando durante horas, me solté a llorar. Lloré en silencio, mordiéndome la mano para que no se escucharan los sollozos. Lloré por mi casa, por mi cama, por el ropero de Aurelio. Lloré por los 45 años de recuerdos que ahora estaban detrás de una puerta cerrada. Y lloré por mi hija, por la niña que yo cargué en brazos y que ahora me había arrojado a la calle como basura. Cuando salí del baño, don Macario me regaló una botella de agua y unas galletas Marías. No me cobró nada. Señora, me dijo con la voz bajita, si necesita llamar a alguien, aquí está el teléfono. Le marqué a mi hermana Cuca desde el teléfono de la tienda. Ella contestó al tercer timbrazo, con esa voz ronca de fumadora que tiene desde los 20 años. Le conté todo. Ella no me interrumpió. Cuando terminé, solo dijo, «Vente para acá, Esperanza. Aquí hay lugar». El viaje en camión fue eterno. Me senté hasta atrás, pegadas a la ventana, viendo pasar la ciudad que ya no reconocía. Todo se veía gris, sucio, hostil. La gente subía y bajaba sin mirarme. Para ellos yo era solo una vieja más, una de esas ancianitas que ocupan asientos y estorban con sus bolsas. No sabían que esa vieja había construido una casa con sus manos, que había criado a una hija ingrata, que esa misma tarde había perdido todo lo que tenía. Llegué a casa de Cuca ya de noche. Ella me esperaba en la puerta con una taza de té caliente y una cobija. No dijo nada, solo me abrazó. Su cuerpo flaco y huesudo me sostuvo mientras yo temblaba de frío y de pena. El cuarto que Cuca me preparó era pequeño, con un catre viejo y un ropero de lámina. Las paredes tenían manchas de humedad y se escuchaban goteras en el techo. Pero estaba limpio, olía a pino y tenía una veladora de la Virgen de Guadalupe en la esquina. «Aquí vas a estar bien, hermana», me dijo Cuca. «No es un palacio, pero es tuyo mientras lo necesites». Esa noche no dormí. Me quedé acostada en el catre, mirando el techo, escuchando los ruidos de la vecindad. Perros ladrando, música de alguna fiesta lejana, el llanto de un bebé. Mi espalda dolía por el colchón duro. Mi mente daba vueltas y vueltas, repasando cada señal que ignoré, cada momento en que debí haber dicho algo, cada papel que firmé sin leer. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo dejé que me vieran la cara así? Pero más que la rabia contra mí misma, sentía un vacío enorme en el pecho. Un hueco donde antes estaba la certeza de tener un lugar propio en el mundo. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. No quería levantarme. No quería comer. No quería hablar con nadie. Cuca me obligaba a tomar caldo y a bañarme, pero yo me sentía como una muñeca de trapo, sin voluntad, sin fuerza. Graciela no llamó. No mandó mensaje. No vino a buscarme. Era como si yo hubiera dejado de existir en el momento en que crucé el umbral de mi propia casa por última vez. Mis nietos tampoco llamaron. Beto y Fernanda, a los que yo crié desde bebés, a los que les di de comer, los bañé, los llevé a la escuela cuando su mamá no podía. Ninguno de los dos marcó para saber si estaba viva. Una semana después de que me corrieran, Cuca me obligó a ir al banco. Necesitaba saber cuánto dinero tenía para poder planear algo. Quizás rentar un cuartito. Quizás buscar un trabajo de lo que fuera. A mi edad todavía puedo coser. Todavía puedo cocinar. No soy inútil. Pero cuando llegué al banco y pedí ver mi estado de cuenta, la señorita del mostrador frunció el ceño
y me pidió que esperara. Vino el gerente, un hombre joven con lentes y cara de circunstancia. «Señora Esperanza», me dijo en voz baja, «usted ya no es titular de esta cuenta. Hace 3 meses se hizo un cambio de titularidad. La cuenta ahora está a nombre de Graciela del Carmen Hernández Vega». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. «¿Cómo que no soy titular? Es mi cuenta. Ahí me depositan mi pensión». El gerente me mostró los papeles. Ahí estaba mi firma, o algo que se parecía a mi firma, autorizando el cambio. Junto a la firma había una huella digital y la firma de un testigo que no reconocí. «Yo no firmé eso», dije. «Señora, tenemos el documento original con su firma y su huella. Me falsificaron la firma. Me robaron mi cuenta». El gerente se removió incómodo en su silla. «Señora, si usted cree que hubo un fraude, tendría que presentar una denuncia ante el Ministerio Público y solicitar un peritaje grafológico. Nosotros no podemos hacer nada desde aquí». Salí del banco sintiéndome más perdida que nunca. No solo me habían quitado mi casa, me habían quitado mi dinero, mi pensión, esos 4.800 pesos mensuales que eran lo único que me quedaba para sobrevivir. Ahora iba a parar a manos de Graciela. Me quedé parada en la banqueta, sin saber qué hacer. La gente pasaba a mi lado sin verme. Yo era invisible, una vieja más estorbando el paso. Fue entonces cuando decidí ir al archivo municipal. Necesitaba ver con mis propios ojos el documento de donación que supuestamente había firmado. Necesitaba entender qué me habían hecho. El trámite fue largo y humillante. Me hicieron esperar 2 horas en una silla de plástico que me lastimaba la espalda. Me pidieron documentos que no tenía. Me mandaron de una ventanilla a otra. Me trataron como si fuera una molestia, pero al final conseguí una copia certificada del documento. Lo leí ahí mismo, parada en el pasillo del archivo, con las manos temblando. Era una donación inter vivos. Yo, Esperanza Vega de Hernández, donaba de manera voluntaria y sin coacción mi inmueble ubicado en calle Flores número 45, a favor de mi hija Graciela del Carmen Hernández Vega. La fecha era de hace 6 meses. La firma era parecida a la mía, pero no igual. Las letras estaban más redondeadas. El trazo era más firme. Mi firma verdadera tiembla un poco porque mis manos ya no son estables. Esta firma era perfecta, demasiado perfecta. Me habían falsificado todo. La firma, la donación, mi vida entera. Salí del archivo con el documento en la mano, sin saber qué hacer. No tenía dinero para un abogado. No tenía fuerza para pelear. No tenía nada. Caminé sin rumbo por las calles del centro, pasando frente a mi antigua casa por pura inercia. Era la ruta que había caminado miles de veces. Mis pies la conocían de memoria. Cuando llegué a la esquina de mi calle, me detuve. No podía acercarme más. No quería ver la puerta verde, las macetas que ya no estaban, la ventana de lo que fue mi recámara. No quería ver lo que había perdido. Me senté en la banqueta, frente a una tienda cerrada, y me puse a llorar. No me importó que la gente me viera. No me importó nada. Fue entonces cuando una voz me sacó de mi miseria. «¿Doña Esperanza?» Levanté la vista. Un hombre de unos 40 años me miraba con el ceño fruncido. Llevaba un overol de trabajo y cargaba una caja de herramientas. Su cara me resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. «Soy Toño, el cerrajero. ¿Se acuerda de mí?»
Le arreglé la chapa del portón hace como 3 años. Ah, sí, Toño. Claro. Mi voz salió rasposa, rota. Doña, ¿qué hace aquí sentada? ¿Le pasa algo? No supe qué contestarle. ¿Cómo le explicas a un extraño que tu propia hija te robó la casa? ¿Cómo pones en palabras la humillación de estar sentada en una banqueta sucia porque ya no tienes a dónde ir? Pero Toño se sentó a mi lado, sin importarle ensuciar su pantalón de trabajo. Me miró con una preocupación genuina que me desarmó. Doña Esperanza, dijo despacio. Yo fui el que cambió la cerradura de su casa la semana pasada. Su hija me llamó. Me dijo que usted había fallecido y que ella estaba heredando la propiedad. Me enseñó unos papeles del notario. Yo le creí, doña. Le juro que le creí. Me quedé helada. Graciela le había dicho que yo estaba muerta, pero ahora la veo aquí, viva, llorando en la calle. Doña, ¿qué está pasando? Le conté todo. Las palabras salieron solas, atropelladas, mezcladas con lágrimas y mocos. Le conté de la donación falsificada, de la cuenta del banco, de cómo me corrieron de mi propia casa con una bolsa del mandado en la mano. Toño escuchó sin interrumpir, con la cara cada vez más seria. Cuando terminé, él se quedó callado un momento. Luego sacó su celular y empezó a buscar algo. Doña Esperanza, dijo sin levantar la vista de la pantalla. Mi primo hermano es juez municipal, el licenciado Arturo Galván. Él ve estos casos todo el tiempo. Despojo a adultos mayores es un delito grave, doña. Si usted no firmó esa donación, esto es un fraude con todas sus letras. Pero yo no tengo dinero para abogados, dije. No necesita pagarle a nadie. El Ministerio Público tiene que investigar de oficio cuando hay delitos contra personas vulnerables. Y mi primo, se lo digo de frente, tiene un odio personal contra los hijos que despojan a sus padres. Su mamá casi le pasó lo mismo hace años. Toño se levantó y me extendió la mano para ayudarme a parar. Véngase conmigo, doña. La voy a llevar con mi primo ahora mismo. Y le voy a decir algo más. Todavía tengo el duplicado de la llave que hice para su hija. Legalmente, hasta que un juez diga que esa donación es válida, esa casa sigue siendo suya. Guarde esta llave. Le puede servir. Me puso en la mano una llave plateada, brillante, recién cortada. La apreté con fuerza, sintiendo el metal frío contra mi palma. Esa llave era una esperanza, una pequeña llama en medio de tanta oscuridad. El licenciado Arturo Galván me recibió esa misma tarde en su despacho. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con bigote y unos ojos pequeños pero muy vivos, que parecían leer cada gesto de mi cara. Toño le explicó la situación mientras yo permanecía sentada en una silla, sintiéndome pequeña y tonta. Pero el licenciado no me miró con lástima ni con condescendencia. Me miró con respeto. «Señora Esperanza», dijo cuando Toño terminó, «lo que le hicieron es un delito federal. Despojo de inmueble con fraude documental contra persona de la tercera edad. Hay agravantes por el parentesco y por su condición de vulnerabilidad. Esto puede llevar a su hija a la cárcel». La palabra cárcel me golpeó como un puñetazo. No quería que Graciela fueras a la cárcel. Era mi hija. A pesar de todo, era mi sangre. «Licenciado», dije con la voz temblorosa, «yo solo quiero mi casa de vuelta. No quiero que Graciela vaya presa». El licenciado asintió lentamente. «Eso lo entiendo, señora. Pero la ley es la ley. Si presentamos la denuncia, el proceso sigue su curso. Lo que podemos hacer es buscar un acuerdo reparatorio
donde ella le devuelva la propiedad y se evite el juicio penal. Pero para eso, ella tiene que aceptar que cometió un delito. Hizo una pausa y se reclinó en su silla. Lo primero es comprobar que la firma fue falsificada. Vamos a solicitar un peritaje grafológico. Si el perito confirma que usted no firmó ese documento, la donación es nula y la propiedad regresa automáticamente a su nombre. ¿Tiene usted documentos con su firma verdadera para comparar? Sí. Tengo mi credencial del INSEN, mi acta de matrimonio y algunas facturas que firmé cuando compré la estufa a plazos. Perfecto. Tráigame todo eso mañana. Y no se preocupe por los honorarios, señora. Este caso lo voy a llevar yo personalmente y sin cobrarle un centavo. Mi mamá casi sufrió lo mismo hace años, cuando mi hermano mayor quiso quedarse con la casa familiar. Sé lo que se siente, y no voy a permitir que otra madre pase por eso. Salí del despacho del licenciado Galván sintiéndome diferente. No estaba sola, no estaba derrotada. Había alguien que me creía, alguien que iba a pelear por mí. Toño me acompañó hasta la parada del camión. Antes de despedirnos me apretó la mano. «Doña Esperanza», dijo, «mi primo es un hombre serio. Si él dice que vas a ayudarla, la vaya a ayudar. Usted confíe». «Gracias, Toño. No sé cómo pagarle. No me debe nada, doña. Me mintieron para que participara en un despojo. Me usaron. La deuda es mía con usted por haber cambiado esa cerradura sin verificar». El camino de regreso a casa de Cuca se sintió menos pesado. Por primera vez en días tenía un plan. Tenía esperanza. Esa noche, mientras Cuca roncaba en el cuarto de al lado, yo me quedé despierta mirando la llave que Toño me había dado. La hacía girar entre mis dedos, sintiendo cada hendidura, cada diente del metal. Esa llave era la prueba de que mi casa seguía siendo mía. Esa llave era mi arma secreta. El que mucho abarca, poco aprieta, Graciela. Murmuré en la oscuridad. Quisiste quedarte con todo y vas a terminar rogando. La investigación del peritaje grafológico tardó 48 horas. El perito del Ministerio Público, un señor de lentes gruesos y manos manchadas de tinta, comparó mi firma verdadera con la firma del documento de donación. Su conclusión fue contundente. «Las firmas no coinciden», dijo en su informe. La firma cuestionada presenta características inconsistentes con los rasgos grafológicos habituales de la señora Esperanza Vega de Hernández. Específicamente, el temblor natural de trazo presente en todas las firmas auténticas está ausente en la firma cuestionada. Se concluye que la firma del documento de donación es una falsificación. Cuando el licenciado Galván me leyó el informe por teléfono, me solté a llorar. Pero esta vez eran lágrimas de alivio, de justicia. «Señora Esperanza», dijo el licenciado, «mañana sí a primera hora vamos a solicitar la orden judicial para anular la donación y restituirle la propiedad. También vamos a pedir que se congele cualquier movimiento sobre el inmueble para evitar que su hija intente venderlo o hipotecarlo. ¿Y Graciela? ¿Qué va a pasar con ella? Se van a abrir una carpeta de investigación por despojo agravado y fraude documental. Si no acepta un acuerdo reparatorio, el caso va a juicio y puede enfrentar de 3 a 10 años de prisión. 10 años. Mi hija podría pasar 10 años en la cárcel por haberme robado mi casa. Sentí un nudo en el estómago. Por un lado, quería justicia. Por otro lado, no podía olvidar que esa mujer que me traicionó era la misma niña que yo arrullé en mis brazos. La misma chamaquita que me traía dibujos del kinder. La misma adolescente que lloraba en mi hombro cuando el primer novio la dejó.
¿Cómo llegamos a esto, Graciela? ¿En qué momento te convertiste en alguien capaz de dejar a tu madre en la calle? El licenciado Galván actuó rápido. 3 días después, un oficial del juzgado llegó a casa de Graciela con una notificación judicial. Yo no estuve presente, pero Toño me contó después lo que pasó. Graciela abrió la puerta pensando que era una entrega de Amazon. Cuando vio al oficial con el documento en la mano, su cara se descompuso. Rogelio apareció detrás de ella, tratando de cerrar la puerta, pero el oficial metió el pie. «Señora Graciela del Carmen Hernández Vega», dijo el oficial con voz firme. «Queda usted notificada de que se ha iniciado una investigación penal en su contra por los delitos de despojo de inmueble y fraude documental. Se le ordena no disponer del inmueble ubicado en calle Flores número 45 bajo ninguna circunstancia. Cualquier intento de venta, hipoteca o modificación estructural será considerado desacato y se procederá a su detención inmediata». Graciela empezó a gritar que era un error, que ella tenía todos los papeles en regla, que su madre estaba loca y senil. Pero el oficial no se inmutó. Dejó la notificación en sus manos y se fue. Esa misma noche, mi celular empezó a sonar. Era Graciela. No contesté. Sonó una y otra vez. Mensajes de texto, mensajes de voz, llamadas perdidas. 12 en total. Al día siguiente, Rogelio apareció en casa de mi hermana Cuca. Tocó la puerta con fuerza, exigiendo hablar conmigo. Cuca, que mide 1,50 y pesa 45 kilos mojada, pero que tiene el carácter de un volcán en erupción, le abrió con una escoba en la mano. «Aquí no te quiere ver nadie, sabandija», le dijo mi hermana. «Lárgate antes de que te rompa esta escoba en la cabeza». «Suegra», gritó Rogelio por encima del hombro de Cuca. «Esto es un malentendido. Podemos arreglarlo. Vamos a platicar como gente civilizada». Me asomé por la ventana del cuarto. Lo vi ahí parado, sudando, nervioso. Ya no tenía esa sonrisa de superioridad. Ahora se veía el asustado, como rata acorralada. «No tengo nada que platicar contigo, Rogelio», le grité desde la ventana. «Si quieren arreglar algo, que hablen con mi abogado». Cuca lo corrió a escobazos. Los vecinos de la vecindad se asomaron a ver el espectáculo, y algunos hasta aplaudieron. Esa noche, por primera vez desde que me corrieron, me reí. Una risa pequeña, débil, pero una risa al fin. El juicio se programó para un mes después. El licenciado Galván preparó todo el caso con una precisión militar. Tenía el peritaje grafológico que demostraba la falsificación. Tenía el testimonio de Toño el cerrajero, que declaró cómo Graciela le mintió, diciendo que yo había muerto. Tenía los estados de cuenta del banco que mostraban cómo cambiaron la titularidad sin mi autorización. Y lo más importante, teníase a los vecinos. Doña Carmen, don Refugio, la señora del 47. Todos los que me vieron sentada en el escalón de mi casa aquella tarde de marzo. Todos los que se quedaron callados mirando por la ventana, pero que ahora, con la vergüenza de no haber actuado, estaban dispuestos a declarar. Me vio ahí sentada por horas, declaró doña Carmen. Yo quería salir a ayudarla, pero mi marido me dijo que no me metiera en problemas ajenos. Pero no son problemas ajenos, licenciado. La señora Esperanza es mi vecina de toda la vida. La conozco desde que llegó aquí con su esposo. Esa casa la construyó ella con sus manos. No es justo lo que le hicieron. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Perdonar o seguir hasta las últimas consecuencias? Yo me hacía esa pregunta todas las noches. Una parte de mí quería que todo terminara. Quería recuperar mi casa y olvidar que esto había pasado.
Pero otra parte, una parte que no conocía hasta que Graciela me traicionó. Quería justicia. Quería que mi hija entendiera lo que me hizo. Quería que pagara, aunque fuera un poco. El día del juicio llegó con un cielo gris y un frío que calaba los huesos. Me vestí con mi mejor ropa, la misma blusa de seda que usé en la boda de Graciela hace 25 años. La ironía no se me escapaba. Cuca me acompañó al juzgado. Se sentó a mi lado en la sala de espera, apretándome la mano con sus dedos huesudos. «Pase lo que pase, hermana», me dijo, «ya ganaste. Ya demostraste que no eres una vieja loca. Ya demostraste que tienes dignidad». Cuando me llamaron a la sala, caminé despacio, sintiendo las miradas de todos los presentes. Graciela ya estaba ahí, sentada junto a un abogado de traje brilloso, que se veía más nervioso que ella. Rogelio no había venido. Graciela me miró cuando entré. Por un segundo, solo un segundo, vi a mi hija, a la niña que me pedía que le contara cuentos antes de dormir, al adolescente que me ayudaba a tender la ropa, a la mujer que lloró de felicidad cuando nació su primer hijo. Pero luego esa mirada se endureció y volvió a ser la extraña que me corrió de mi casa con una bolsa del mandado en la mano. El juicio fue rápido. El perito presentó su informe, confirmando la falsificación de la firma. Toño declaró cómo Graciela le mintió sobre mi supuesta muerte. Los vecinos contaron lo que vieron aquella tarde de marzo. Y yo, cuando me tocó hablar, conté mi historia con la voz más firme que pude. Hablé de cómo construí esa casa con mi esposo, ladrillo por ladrillo. Hablé de cómo cuidé a mis nietos mientras Graciela trabajaba. Hablé de los 800.000 pesos que le presté a Rogelio para su negocio y que nunca me devolvieron. Hablé de cómo me fueron quitando todo poco a poco, mi recámara, mi cocina, mi dignidad, hasta que un día ya no quedaba nada y me echaron como a un perro viejo. La jueza, una mujer de unos 60 años con el pelo canoso y anteojos de fondo de botella, escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. «Señora Esperanza», dijo, «su testimonio es muy doloroso. Nadie debería pasar por lo que usted pasó, y mucho menos a manos de su propia hija». Luego se giró hacia Graciela. «Señora Graciela, los elementos probatorios son contundentes. La firma del documento de donación es falsa. Usted mintió deliberadamente para despojar a su madre de su patrimonio. ¿Tiene algo que decir en su defensa?» Graciela se levantó. Su abogado intentó detenerla, pero ella lo apartó con un manotazo. «Mi madre está senil», dijo con un tono despectivo que me heló la sangre. «No sabe lo que firma, no sabe lo que dice. Yo solo estaba protegiendo la propiedad familiar de sus decisiones erráticas. Esa casa me corresponde a mí porque soy su única heredera. ¿Por qué esperar a que se muera para recibir lo que me toca?» La sala quedó en silencio. Incluso el abogado de Graciela se llevó la mano a la cara, sabiendo que esas palabras acababan de hundir a su clienta. La jueza la miró con una frialdad que daba miedo. «Señora Graciela, la herencia se recibe cuando el titular fallece, no cuando usted decide que ya vivió suficiente. Su madre está aquí, viva, lúcida y con todo el derecho legal de disfrutar su patrimonio hasta el último día de su vida. Lo que usted hizo no es proteger nada, es robar, es despojar, es un delito grave». Hizo una pausa y comenzó a leer la sentencia. «Por todo lo anterior, este juzgado declara nula la donación registrada con fecha del 15 de septiembre del año en curso, por tratarse de un documento fraudulento con firma falsificada. Se ordena la restitución inmediata del inmueble ubicado en calle Flores,
número 45, a favor de su legítima propietaria, la señora Esperanza Vega de Hernández. Sentí que el aire volvía a entrar a mis pulmones. Mi casa volvía a ser mía, pero la jueza no había terminado. Asimismo, se ordena la apertura de proceso penal en contra de la señora Graciela del Carmen Hernández Vega por los delitos de despojo agravado de inmueble, fraude documental y abuso contra persona adulta mayor. Se fija un plazo de 72 horas para que la acusada desaloje el inmueble en cuestión. En caso de incumplimiento, se procederá al desalojo forzoso con auxilio de la fuerza pública. Graciela se dejó caer en la silla, pálida como el papel. Su abogado le susurraba algo al oído, pero ella no parecía escuchar. Por último, se ordena a la acusada la restitución de los fondos indebidamente apropiados de las cuentas bancarias de la víctima, incluyendo los 800.000 pesos correspondientes al préstamo documentado que nunca fue devuelto. En caso de no contar con los recursos, se procederá al embargo de bienes. Rogelio iba a perder su camioneta. Graciela iba a perder sus bolsas de marca, sus zapatos caros, todo lo que compró con mi dinero. «Se levanta la sesión», dijo la jueza golpeando el escritorio con el mazo. Me quedé sentada unos segundos, sin poder creer que había ganado. Cuca me abrazó con tanta fuerza que casi me rompe las costillas. El licenciado Galván me estrechó la mano con una sonrisa discreta. Y Toño el cerrajero, que había venido a presenciar el juicio, me guiñó un ojo desde la última fila. Pero antes de que pudiera levantarme, Graciela se acercó a mí. Su cara era una máscara de furia contenida, los ojos inyectados de sangre, la mandíbula apretada. «Esto no se vaya a quedar así, mamá», siseó entre dientes. «Te vas a arrepentir de haberme humillado públicamente. Soy tu hija, tu sangre. ¿Cómo me pudiste hacer esto?» La miré largamente. Vi las arrugas que empezaban a marcarse en su frente, los mechones de canas que trataba de ocultar con tinte, la amargura que le endurecía la boca. Vi a una mujer de 48 años que nunca se aprendió a ganarse las cosas por sí misma, que siempre esperó que otros le resolvieran la vida. Y sentí pena, no rabia, no resentimiento. «Pena, Graciela», le dije con una calma que me sorprendió. «La familia no cambia cerraduras. La familia no te deja orinándote en la banqueta frente a los vecinos. La familia no te roba ni te miente, ni te echan a la calle con una bolsa del mandado». Me levanté y le di la espalda. «Yo no te hice esto, hija. Te lo hiciste tú sola». Salí del juzgado sintiendo el sol tibio de la tarde en la cara. El licenciado Galván caminaba a mi lado, explicándome los pasos a seguir. Pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente estaba en mi casa, en mi jardín, en el olor a tierra mojada después de la lluvia, en el canto de los pájaros por la mañana. Volví a casa. Las 72 horas que le dieron a Graciela para desalojar fueron un caos. Toño me mantuvo informada porque su sobrina vivía en la misma calle y le contaba todo. Graciela y Rogelio empacaron sus cosas a toda velocidad, tirando lo que no cabía en la camioneta, maldiciendo y gritándose el uno al otro. Los vecinos se asomaban a ver el espectáculo, ahora sin esconderse detrás de las cortinas. Algunos hasta sacaron sillas para sentarse en la banqueta, como si fuera una función de cine. Pero lo que más me dolió fue lo que vino después. Graciela, en su rabia, destruyó todo lo que quedaba mío en la casa. Sacó mis macetas de geranios y las estrelló contra el piso. Arrancó las cortinas que yo había bordado hace 20 años. Tiró mis álbumes de fotos a la basura, las fotos de mi boda,
de los cumpleaños de Graciela, del día que nacieron mis nietos. Y lo peor, entró al cuarto donde murió Aurelio y lo pintó de otro color. Cubrió las paredes verde menta que él escogió con una pintura blanca, barata y corriente, como si quisiera borrar su memoria. Cuando por fin llegó el día de recuperar mi casa, el licenciado Galván me acompañó junto con 2 oficiales del juzgado. Toño vino también, con sus herramientas, por si había que forzar alguna cerradura. Pero Graciela ya se había ido. Dejó las llaves tiradas en el piso de la entrada, sobre un charco de pintura blanca que había derramado a propósito. Entré a mi casa. O a lo que quedaba de ella. Las paredes estaban vacías. No quedaba ni un cuadro, ni un espejo, ni una cortina. El piso estaba sucio, lleno de manchas y de basura. La cocina olía a comida podrida. El baño tenía el inodoro tapado. A propósito, seguramente. Y cuando entré al cuarto de Aurelio, al cuarto donde él cerró los ojos por última vez, hace 8 años, vi las paredes blancas, frías, sin alma. El olor a su loción había desaparecido, reemplazado por el tufo químico de la pintura barata. Me quedé parada en medio de ese cuarto vacío y sentí que el corazón se me rompía en pedazos. No lloraba por los muebles, ni por las fotos, ni por las cortinas. Lloraba por la maldad, por la crueldad deliberada de mi propia hija, que no conforme con robarme mi casa, quiso robarme también mis recuerdos. El licenciado Galván se acercó y me puso una mano en el hombro. «Señora Esperanza», dijo con voz suave, «esto también se puede documentar como daño patrimonial agravado. Si usted quiere, podemos añadir cargos». Negué con la cabeza. «Ya no, licenciado. Ya no quiero más juicios ni más peleas. Solo quiero quedarme aquí, en mi casa, y empezar de nuevo». Esa noche dormí en el suelo de mi sala, sobre unas cobijas que Cuca me prestó. No tenía cama, no tenía sillas, no tenía estufa. Pero tenía mi casa, y en la oscuridad, escuchando los mismos ruidos que había escuchado durante 45 años, los grillos, los perros, el tren lejano, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Mañana empezaría a reconstruir. Los vecinos fueron los primeros en llegar al día siguiente. Doña Carmen trajo una silla de su comedor y una cazuela de frijoles. Don Refugio apareció con un colchón viejo pero limpio que tenía guardado en su bodega. La señora del 47 vino con escobas, trapeadores y una cubeta de cloro. No hizo falta que yo pidiera nada. Ellos simplemente llegaron, como llegan las hormigas cuando encuentran comida, cada uno cargando algo que ofrecer. «Doña Esperanza», me dijo don Refugio mientras acomodaba el colchón en mi cuarto. La otra vez que la vimos en la banqueta, nos quedamos callados. Eso estuvo mal. Debimos haber salido. Debimos haber hecho algo. Pero le juro que no se nos va a olvidar. Usted es de las nuestras, y las nuestras no se quedan solas. Durante las semanas siguientes, mi casa fue resucitando poco a poco. No compré muebles nuevos de un jalón. No tenía dinero para eso. Fui adquiriendo cosas de a poco. Una mesa de segunda mano aquí, unas cortinas del tianguis allá. Cada objeto tenía una historia, un propósito, un lugar. El closet de nogal que hizo Aurelio era irrecuperable. Graciela lo había vendido a una tienda de antigüedades apenas se mudó a mi casa, hace 3 años. Pero Toño el cerrajero, que resultó tener manos de carpintero además de las de cerrajero, me construyó uno nuevo. No era igual, pero era mío. Las fotos fueron lo más difícil. Graciela las tiró a la basura, mezcladas con restos de comida y pañales sucios.
Pero doña Carmen, bendita sea, había rescatado algunas del bote antes de que pasara el camión de la basura. Eran pocas, manchadas, dobladas en las orillas. Pero ahí estaba Aurelio, el día de nuestra boda, sonriendo con ese bigote que tanto me gustaba. Ahí estaba Graciela de bebé, dormida en mis brazos. Ahí estaba mi mamá, ya viejita, sentada en esta misma sala. Las puse en marcos nuevos y las colgué en la pared del pasillo. Cada vez que paso por ahí, les hablo. Buenos días, Aurelio. Buenos días, mamá. Como si estuvieran vivos todavía. La pensión volvió a mi cuenta después de un trámite largo y humillante en el banco. El gerente que antes me trató con frialdad, ahora me sonreía con nerviosismo. Seguramente porque el licenciado Galván le mandó una carta amenazando con demandarlo por complicidad. No me devolvieron los meses que Graciela se robó, pero al menos ya tenía mi dinero de nuevo. De los 800.000 pesos que le presté a Rogelio, recuperé 350.000 pesos. El resto se lo habían gastado en deudas y en esa fiesta de 15 años que le hicieron a Fernanda hace 2 años. Una fiesta a la que yo ni siquiera fui invitada porque no tenía la ropa adecuada. Graciela cumple ahora servicio comunitario en un asilo de ancianos de la Colonia Centro. 3 veces por semana tiene que ir a bañar viejitos, a cambiarles los pañales, a darles de comer papillas porque ya no pueden masticar. La ironía es perfecta. Ella que tanto despreciaba a la gente mayor, ahora tiene que servirles de rodillas. No la he vuelto a ver. No quiere verme. Y yo tampoco la busco. El licenciado Galván me dijo que intentó apelar la sentencia, alegando que yo la había manipulado. Pero el juez la desestimó en 24 horas. De Rogelio supe que Graciela lo corrió de la casa rentada donde se fueron a vivir. Parece que sin mi dinero para mantenerlos, el amor se les acabó muy rápido. Ahora él vive con su mamá en otro estado y trabaja de chofer de Uber. No me da ni pena ni gusto, solo indiferencia. Mis nietos, Beto y Fernanda, son otro tema. Ellos no tuvieron la culpa de nada, pero quedaron atrapados en medio del pleito. Al principio no querían verme porque su mamá les llenó la cabeza de mentiras, diciéndoles que yo era una vieja loca que los había despojado a ellos de su herencia. Pero hace 2 meses, Beto me buscó. Tiene 19 años ahora, estudia contabilidad en la universidad pública y trabaja medio tiempo en una taquería. Vino a mi casa un domingo por la tarde, nervioso, sin saber qué decir. «Abuela», me dijo, «sé que mi mamá te hizo cosas muy feas». Yo no entendía bien qué estaba pasando, pero ahora que soy más grande, me doy cuenta. Perdóname por no haberte defendido. Lo abracé. No había nada que perdonar. Era un chamaco asustado que no supo qué hacer cuando sus padres se portaron como monstruos. Ahora Beto viene a comer conmigo cada 2 semanas. Le enseño a cocinar los platillos que a su abuelo le gustaban. El otro día hicimos mole y le quedó un poco salado, pero fue su primer intento. El muchacho va aprendiendo. Fernanda todavía no me habla. Tiene 17 años y está en la prepa. Dicen que se parece mucho a su mamá, no solo en lo físico. Ojalá no se parezca también en lo otro. Ojalá la vida le enseñe a tiempo que el dinero fácil no existe y que los padres no son cajeros automáticos. ¿Que si perdoné a Graciela? No. No la perdoné. Y no sé si algún día pueda hacerlo. El perdón no es algo que se regala nomás porque sí. El perdón se gana con arrepentimiento verdadero, con cambios de conducta, con hechos que demuestren que la persona entendió lo que hizo mal. Graciela no ha mostrado nada de eso. Ni una disculpa, ni una llamada, ni un mensaje.
Para ella yo sigo siendo la vieja loca que le arruinó la vida, no la madre que ella traicionó. Pero tampoco vivo amargada. No tengo tiempo para eso. Tengo mucho que hacer. Empecé a dar clases de cocina a las señoras del barrio. Nos juntamos los sábados en mi patio y les enseño a hacer tamales, mole, pozole, todas esas recetas que ya nadie quiere aprender, porque es más fácil pedir comida por el teléfono. Me pagan lo que pueden, a veces nada, pero no importa. Me gusta ver sus caras cuando les sale bien un platillo difícil. También adopté un perro. Se llama Canelo porque es del color del canela en rama. Lo encontré afuera del mercado. Flaco, sucio, lleno de pulgas. Me miró con unos ojos tan tristes que no pude dejarlo ahí. Ahora duerme a los pies de mi cama y me ladra cuando llega el cartero. Y empecé a escribir. No novelas ni poemas, nada de eso. Escribo mi historia en una libreta de cuadritos, con lápiz, para poder borrar cuando me se equivoco. Quiero dejar constancia de lo que pasó, no para vengarme ni para dar lástima, sino para que otras mujeres como yo sepan que no están solas. Que la ley existe, que los hijos no son dueños de los padres, que la vejez no es sinónimo de debilidad. Me dejaron en la calle como perro, sentada en la puerta de mi casa, con ganas de ir al baño y sin poder entrar. ¿A ustedes les han sacado de lo suyo? ¿Las han hecho sentir que estorban en su propia vida? Cuéntenme en los comentarios. Y si conocen a alguien pasando por esto, compártanle esta historia. Que sepan que no están solas, que sepan que se puede pelear y ganar. Ayer cumplí 71 años. No hice fiesta grande porque no soy de esas. Solo invité a Cuca, a Don Refugio, a Doña Carmen, a Toño el cerrajero y a mi nieto Beto. Hice un pastel de 3 leches con la receta de mi mamá y prendimos velitas de esas que suenan con música. Cuando soplé las velas, Cuca me preguntó qué había pedido de deseo. «Nada, hermana», le dije. «Ya tengo todo lo que necesito». Y era verdad. Tenía mi casa, tenía mi salud, tenía mi perro, tenía mis clases de cocina, tenía vecinos que me querían, tenía un nieto que venías a visitarme. No era la vida que había planeado, pero era una buena vida. Mi hija creyó que por vieja ya no servía para pelear. Se equivocó. Vieja sí estoy, pero muerta todavía no. Esta mañana me levanté temprano como siempre. Me preparé mi café con canela, barrí la banqueta, regué mis plantas nuevas, esos geranios que compré en el tianguis para reemplazar los que Graciela destruyó. Canelo me siguió por todo el patio, moviendo la cola, contento de estar vivo. Y yo, sentada en mi jardín, mirando el cielo que empezaba a clarear, pensé en Aurelio, en lo orgulloso que estaría de verme ahí, de pie, dueña de mi casa y de mi destino. «Te extraño, viejo», le dije al aire, «pero aquí sigo, aguantando». El sol salió completo y me dio en la cara. Cerré los ojos y sentí su calor. Un nuevo día empezaba, y yo estaba lista para vivirlo. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. No olviden suscribirse para más historias reales de mujeres que no se dejaron vencer. Y recuerden, la edad es un número, pero la dignidad no tiene fecha de caducidad. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video.